que rompe cadenas de maldad, Señor, sobre este lugar. Señor, reprendemos toda brujería, toda hechicería, todo espíritu inmundo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda pócima, Señor, que haya sido preparada para este lugar, sea destruida en el nombre poderoso de Jesucristo y caiga sobre nosotros ese aceite fresco, Señor. Rodea todo lo que es los límites de este lugar, Señor bendito. Pon protección, Señor, para que todos nosotros los que somos tu redil, santo, bendito Dios, seamos bendecidos y transformados por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle esa calma al Señor. Fíjese que como Dios habla a su pueblo, ¿verdad? Dios no se cansa de hablarle a su pueblo. Estaba escuchando la profecía y Padre Santo, yo dije, todo el mensaje que traigo, lo acaban de dar en una sola profecía, ¿verdad? Pero así es Dios, confirmando la palabra. Me senté a platicar antes de ministrar todo con Israel acerca de varias cositas. Entre ellas estábamos hablando acerca de la escasez. Y Padre Santo, la pastora sin saberlo habló de parte de Dios, hablando de que nosotros ensanchemos nuestro corazón, ¿verdad? Que no seamos escasos, ¿verdad? Y muchas otras palabras que dijo la profecía, que bueno, yo creo que las va a ir concatenando con lo que voy a ir predicando en esta noche. Dios me dé la oportunidad para poderle trasladar la palabra del Señor con mucho entendimiento y con mucha sabiduría. Dile al que tienes a la par que Dios te dé entendimiento. Amén. Ok, quiero hablarle acerca de la herencia del Señor. Amén. Fíjese que esa palabra herencia, tiene tiene un significado en el diccionario de las escrituras hebreas, que es la palabra nakhalá. Esa es la palabra hebrea 51 o 59, es lo que significa herencia. Y fíjense que nosotros, pues todos nosotros, yo creo que la mayoría sabe lo que significa una herencia, ¿verdad? Una herencia es un patrimonio o una porción o un bien que está siendo cedido, ¿verdad? O que está siendo trasladado o traspasado a otra persona, ¿verdad? Es la herencia, es la heredad, es la posesión, ¿verdad? Que un familiar o alguien, hermano, muchas veces nuestros padres, sí, muchas veces nuestros padres preparan una porción, una herencia a nosotros los hijos, ¿verdad? Muchas veces no sucede así, ¿verdad? Muchas veces la herencia que es traspasada de generación a generación son herencias de maldad, ¿verdad? Son herencias, hermano, que vienen a perjudicar nuestras vidas, pero que gracias a Dios, que el Señor al ir a la cruz y al ser sacrificado en el madero, hermano, él al dar su vida, al derramar esa sangre y al participar nosotros de la Santa Cena a nosotros nos permite que esa copa de vino, hermano, limpie todas nuestras herencias de maldición ancestrales, ¿verdad? Y quede en nosotros el registro de una herencia inmaculada, una herencia que no tiene contaminación en nuestras vidas, pero que todo eso viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, todos nosotros hemos escuchado quizás o hemos sido participantes de alguna herencia. Yo recuerdo, hermano, que cuando alcancé la mayoría de edad, mi papá me heredó un pedazo de terreno y una becerra, ¿verdad? Una vaca, un animal. Y entonces el animal fue sacrificado cuando yo contraje matrimonio con mi esposa, ¿verdad? Y el terreno en algún momento pues se vendió por alguna necesidad que nosotros teníamos.
dado que no vivíamos en el lugar donde nos heredaron, donde me heredaron a mí. Y así yo, esa herencia, pues en otras palabras, fue usada, ¿verdad? Para otros términos. En esa herencia que me dieron a mí, pues no había cláusulas, ¿verdad? Pero fíjense que hay herencias, hermano, que tienen cláusulas. Hay herencias que muchas veces, hermano, el que va a heredar le pone algunas cláusulas, le pone alguna, le dice, te voy a dar esto, pero tienes que hacer esto. ¿Ok? Esta herencia no va a ser para ti, la vas a disfrutar, pero cuando no la puedes vender. Fíjese que hay herencias, hermano, que algunos ancestros heredaron, donde en el escrito quedó de que no se podía vender, porque esa herencia tenía que pasar de generación tras generación tras generación. Es decir, que si el papá le heredaba al hijo, el hijo le tenía que heredar a otro hijo o otra hija, dependiendo de quién fuera el primogénito, ¿no? O el primero. Porque déjeme decirle que antiguamente los que eran participantes de la herencia primeramente eran los primogénitos. Y nosotros lo podemos ver ahí en la palabra del Señor. Ahora, en la Biblia nos deja ver muchos tipos de herencia, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 127, verso 3. Esta versión es la versión Reina Valera, año 60, y dice de esta manera, Salmo capítulo 127, verso 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, me llama la atención porque yo sé que la mayoría de nosotros se lo atribuimos a nuestros hijos y algunas versiones así lo traducen, que es para nuestros hijos, ¿verdad? Es decir, que cuando Dios nos da a nosotros unos hijos, ellos son nuestra herencia. Pero resulta, hermano, que cuando usted se pone a investigar un poquitito más, hermano, la palabra del Señor traduce hijos como la palabra ven, la palabra Ben, que es la palabra hebrea 11:21. Y esa palabra significa hijo o como constructor del nombre de una familia. Es decir, hermano amado, dice que en el sentido más amplio de relación, figurativamente, literalmente, puede ser un súbdito, o puede ser un nieto, o puede ser una nación. Es decir, que cuando Dios dijo, hermano, que herencia de Jehová eran los Ben, estaba diciendo que herencia del Señor iban a ser, hermano, aquella nación, aquellos hijos, hermano, aquellos que iban a ser corderitos, también significa la palabra Ben. Y también otro de los significados de la palabra Ben es extranjero. Y la palabra del Señor a nosotros nos da muchas enseñanzas acerca de quiénes somos nosotros. Amén. Usted no es de aquí de la tierra. Solo un amén. Usted no es de aquí de la tierra. Usted es extranjero en esta tierra. Por eso usted no se haga tanto el que quiere hacer tantos bienes y digo, no se vaya al otro péndulo tampoco, ¿no? O sea, viva la vida que Dios le ha dado a vivir. Disfrute, goce, crea al Señor, bendiga al Señor, hermano, sírvale al Señor. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de nuestro Señor? Aleluya. Otro de los significados de hijos es la palabra mayordomo. Entonces aquí ya se va ampliando un poquitito más que, hermano, los que son herencia del Señor son aquellos que son mayordomos del Señor. Y mayordomo usted sabe que es un servidor del Señor, un servidor fiel del Señor, un servidor, hermano, que ha sido apartado por Dios. Mire, solamente la condición de ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Porque esto no lo hereda ninguna tradición, ninguna religión, sino que el ser hijo de Dios, hermano, viene, hermano, por la condición de nacer de nuevo. Amén. ¿Está aquí conmigo?
El ser hijo de Dios, hermano, usted es hijo de Dios porque el pueblo bendito del Señor, la nación santa que Él había preparado para Él, no le recibió. Y al no recibirle, hermano, entró usted que era gentil. Tú y yo que éramos gentiles, entramos, hermano, y el Señor nos abrió la puerta y nos dijo, éntrenle, pásenle, ustedes que me han aceptado, ustedes que han creído en mi santo nombre, a ustedes les doy la potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Usted está en el proceso de llegar a ser hijo de Dios. Ya Dios lo declara hijo, hermano, pero aún todavía no se manifiesta en su totalidad que usted es hijo de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios, hermano, son guiados por el Espíritu Santo. Y si usted todavía no es guiado por el Espíritu Santo, hermano, quiere decir que aún todavía está en el proceso de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, esa misma palabra hijos, hablando de la herencia del Señor, esa misma palabra hijos significa ungido. Esa misma palabra hijos, la palabra ben, hermano, que es el original hebreo, significa valiente. Y hermano, y yo sé que para ser valiente no es cualquier cosa también. Porque los valientes, hermano, son bien contados. Y los valientes, hermano, hay violencia en los cielos, hay violencia en la tierra. Y solo los valientes, hermano, entran al reino de los cielos y hacen cosas extraordinarias. Ahora, otro significado de la palabra ben, que significa hijos, es la palabra vástago. Y cuando nosotros hablamos vástagos, hermano, necesariamente tenemos que hablar de un renuevo. Y un renuevo, hermano amado, es aquel que estaba, aquel que fue cortado, hermano amado, pero que un día, hermano, volvió a retoñar. Ese es un vástago, un retoño, hermano. Ese es un hijo. ¿Cuánto dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, estos hijos, fíjense que son la herencia del Señor. Pero hay algo bien interesante que dice Romanos capítulo 8, verso 14, la Reina Valera contemporánea. Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Otra vez te lo vuelvo a repetir. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí le vuelvo a repetir, no todos son guiados por el Espíritu Santo. Porque algunos son guiados por su carne, algunos son guiados por su intelecto, algunos son guiados por su emoción. Y Dios no es que quiera manipular nuestra emoción. Amén. Ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Hablaba de promesas y la profecía habló de las promesas. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, nosotros somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento que experimentamos. Amén. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Tenemos que nacer de nuevo, pero usted no me puede decir amén a la ligera. Le voy a decir por qué. Porque los que son nacidos de nuevo experimentan el bautizo en el Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Ayúdenme. Pentecostés. Hablar en lenguas. Entonces, usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted ya es salvo.
Ahora falta que se manifieste. Amén. Y esa es una tarea que usted tiene que estar constantemente al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu, hermano, yo no sé cómo estarían aquellos que estaban en el Pentecostés. Antes de que llegara el Pentecostés, yo me imagino que ya oían la palabra que Joel había profetizado. Y ellos tenían la seguridad, la certeza, la fe que en algún momento habría de manifestarse esa palabra. Y ellos, hermano, cuando se reunieron todos juntos, todos unánimes en ese momento, hermano, de repente el Espíritu Santo hizo un estruendo tan poderoso, hermano, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, hermano, empezaron a experimentar, a ver palpable, a manifestar, hermano amado, visible. Era visible para toda la gente, hermano. En nosotros el Espíritu Santo tiene que ser visible aún para los que son inconversos. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que eran inconversos decían, estos están ebrios. Amén. Estos están ebrios. Estos, saber de cuál fumaron. Digo, no está escrito eso, pero yo me imagino que la gente que no era convertida al Señor, hermano, empezaron a hablar que de las personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Entonces, una manifestación del Espíritu Santo en su vida tiene que ser, hermano, el hablar en lenguas, las lenguas de fuego, hermano, tiene que ser visible, manifestable, hermano, palpable, lo que se va a manifestar. Yo profetizo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te va a llenar y vas a empezar a hablar en lenguas y vas a empezar a profetizar. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Créalo con todo su corazón. Pero créalo, hermano, y anhélelo con todo su corazón. Mire, hermano, si usted no experimenta eso, usted está viniendo a una religión. Y Dios y su iglesia no es una religión. Porque la religión va solamente el día que tiene que ir. Amén. Porque la religión no le enseña acerca de los dones espirituales. Porque la religión lo único que quiere de usted es su asistencia. Lo único que quiere de usted es llenar un espacio y que se vean que pues usted quiere ser una buena persona, pero hasta ahí nada más. Pero la iglesia de Jesucristo, hermano amado, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que experimentar, hermano, esa llenura tan increíble, esa llenura del Espíritu Santo tan poderosa, hermano. Y cuando viene esa llenura, hermano amado, se es más palpable, más manifestable el sello de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que Dios nos prometió. Dile que tienes a la par, necesitas al Espíritu Santo. ¿Qué seríamos del Espíritu sin el Espíritu Santo? Recuérdense, el Espíritu Santo entra dentro de usted. El Espíritu Santo se contrita dentro de usted cuando usted lo contrita. Es decir, se entristece, pues. El Espíritu Santo, cuando hay pecado dentro de la persona, sobre todo cuando es un contacto, hermano, sexual, el Espíritu Santo tiene que salir. Hablando de la fornicación, hablando, hermano, de una relación íntima que no es de Dios. El Espíritu Santo es bien celoso de usted. El Espíritu Santo le anhela celosamente, porque usted es la amada de Jesucristo, porque usted es la amada de Dios, porque usted, hermano, vale la sangre preciosa del Cordero. Hermano, no hay nada más horrible, hermano, que no darle el valor que se merece. Aunque usted no diga amén. Pero entonces, si usted tiene al Espíritu Santo, hermano amado, usted tiene la garantía de que hay promesas que se van a cumplir en su vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, ahí en la Biblia, hermano amado, hay una persona que aparece, hermano, que no le iba a tocar herencia. Hermano,
Padre Santo, que Dios nos ayude. Mire lo que dice en Números capítulo 18, verso 20, nueva versión internacional. El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país y ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. Ahora, yo me imagino que Aarón, hermano, pues de alguna manera, pues sí sabrá cómo es posible, ¿verdad? Pero si yo también te sirvo, Señor, yo también anhelo, yo no sé si usted anhela su herencia, ¿verdad? Pero hermano Aarón, yo me imagino que anhelaba su pedazo de tierrita, pues. Pero entonces viene el Señor y le dice: mira, Aarón, yo no te voy a dar herencia, pero yo voy a ser tu herencia. Aleluya. Hermano, la palabra, el significado de Aarón significa maestro, alto o excelso, pero también significa montaña de fuerza e iluminado. Eso significa Aarón, hermano. Quiere decir, hermano, que aquellos hermanos, aquella iglesia que ha sido iluminada por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la luz del mundo. ¿Cuánto dan gloria al nombre bendito del Señor? Aquellos que son la iglesia iluminada del Señor Jesucristo, es aquella iglesia, hermano, que no va a tomar una herencia como tal, sino que el Señor va a ser tu herencia. Ay, pensé que se iba a alegrar, hermano. ¿Cuántos les han dado herencia aquí? Levanta la mano a los que les han dado herencia. A ninguno de ustedes. Mire, pues, le digo que cuando a mí me dieron mi herencia y cuando vendí ese pedazo de terreno, el dinero lo pone a uno feliz, sobre todo cuando no tiene uno dinero. Y estaba sin Cristo en aquel tiempo, obviamente, no era súper feliz, ¿verdad? entre paréntesis. Pero imagínense, pues, que viene el Señor y te dice: no vas a recibir ninguna porción de tierra, pero yo soy tu herencia, yo soy tu porción. ¿Qué preferiría usted? ¿Un pedazo de terreno, un pedazo de, qué sé yo, tu casita o tu casona, ¿verdad? Esa sería tu herencia. ¿Qué preferiría? ¿Al Señor o a la casona o a la casita? El Señor es el dueño de todo. Amén. Pero fíjense que en la palabra del Señor resulta que aquel que dijo lo mismo que usted contestó, resulta, hermano, que este hermano tomó la herencia y la malgastó. Es decir, menospreció la herencia que el Señor le había dado. Fíjense que hay gente, hermano, que cuando tiene, lo menosprecia. Hay un dicho bien conocido, ¿verdad? Que hasta que lo pierde uno, se da uno cuenta del valor de las cosas. Sí, sí, ¿verdad? Nosotros, hermano, a veces no le damos valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, metiéndonos en pleito nosotros mismos. Olvidándonos que el Señor, mire, nos está viendo y nos está oyendo. Y eso fue lo que le pasó a los hermanos de Moisés. Por cierto, era Aaroncito que estaba metido en ese problema. No sabía que Dios lo estaba viendo. No sabía Sara que Dios le estaba hablando. Y Sara, al escuchar la promesa del pacto, hermano amado, se echó a reír. Incrédula, la esposa de nuestro padre de la fe, Abraham, mi hermano. ¿No será que en la iglesia hay algunos hermanos así? Puede ser, todo puede suceder. Entonces Dios, en esta noche, tú que eres un iluminado, tú que has recibido la revelación de Dios, hermano, Dios quiere darte, te quiere dar Él, se quiere dar Él a tu vida como la herencia. ¿Cuánto le dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, Lucas capítulo 15, verso 12, la versión Arcas Fernández, dice de esta manera: el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los dos hijos. Mire pues, la herencia del hijo menor era 1/3
que la del hijo mayor. La del hijo mayor eran 2/3. Eso usted lo puede ver allá en Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 17. En la mayoría de los casos, hermano, la recibían al morir el padre. Es decir, hoy día también sucede muchas veces eso, ¿no? En mi caso no fue así, pero hay muchos casos en los cuales al morir el padre viene el pleito, no, ¿verdad? A veces, hermano, la herencia queda intestada y se vienen los pleitononones en los hermanos. Entre paréntesis acá, si usted ya está grande de edad y tiene algo que heredar a sus hijos, ponga bien en clara las escrituras qué es lo que quiere heredar. De todas maneras se van a pelear si son, si son así los hijos, ¿eh? Algunos no, y sí, es más, son bondadosos y dicen, no, déle mi parte al otro, ¿no? Bondadosos, ¿verdad? Pero hay unos que no, son avariciosos. Y entonces, hermano, pleitean por la herencia. Ya ni siquiera en vida hacen cosas, pero no nos vamos a meter con ellos. Entonces, algunos padres optaban por dividir su herencia antes de retirarse de la administración de sus bienes, lo que no es usual en este capítulo, en esta parábola, hermano amado, es que este joven, este menor, llegó con el papá. Llegó con el papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? Ya estoy harto, papá. Ya no aguanto, papá. Me quiero ir de aquí, me quiero ir de la iglesia. Ya no aguanto, papá. Ya me voy. Por favor, dame mi herencia. Y entonces el joven el muchacho hermano amado, desafió a la autoridad, al cabeza de la familia, porque el que aparece ahí es el cabeza de la familia. Si usted indaga, no va a encontrar a la mamá. Y eso nos da a entender a nosotros que era una familia disfuncional. Sí entiende lo que es disfuncional, ¿verdad? Disfuncional es que no era funcionable donde estaba la mamá que hace muchas cosas en el matrimonio, en la familia. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, viene este muchacho y pide la herencia. Y luego el hombre se va, hermano. Toma toda su herencia y su papá no le dijo nada, se le entregó en vida y se va a un país lejano, a una tierra lejana, a un lugar bien lejano, a derrochar toda la fortuna. Bendito Hijo de Dios, ¿verdad? Porque, hermano amado, una de las cosas, le vuelvo a repetir, es que cuando a uno no le cuestan las cosas, viene el derroche de uno. Cuando uno no sufre por las cosas, hermano, no le da el valor que son necesarias. Este muchacho, este joven, este hombre, esta iglesia, esta mujer, al no haber pagado el precio con su vida, con su sangre, hermano, al no haber sufrido lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, muchas veces, hermano, menosprecia el cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo. No le da el valor, hermano, que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Era la condición del pródigo. El pródigo no le importó el sacrificio que hizo sus padres. No le importó el sacrificio que su papá, hermano, quizás en desvelos, quizás en penumbras, quizás a veces amarrándose la tripa, hermano, quizás, qué sé yo, tantas cosas que pudo haber pasado su papá, hermano, o su mamá también, que no aparece en la historia, le vuelvo a repetir, pero que el pródigo, hermano, en un arranque de juventud, en un arranque, hermano amado, de inexperiencia, en un arranque de desobediencia, hermano, se malgastó toda la herencia. Fíjense que en la iglesia hay gente que son bendecidos por Dios. Dios le da
porción. Dios le da su herencia y prefieren irse, hermano, a tierra lejana, alejados de Dios, hermano, malgastándose toda la herencia, comiendo comida inmunda, hermano, metiéndose al lugar, hermano, Dios muchas veces permite todas esas cosas. Porque el muchacho, el hombre, el joven, la iglesia, el hermano, la hermana, estando ya allá, reaccionó. Bendito sea Dios, porque hay una esperanza por aquellos que aún andan sin esperanza, aún aquellos que pudieran estar aquí sentados en la iglesia, hermano, estando en la iglesia muchas veces están muy lejos de Dios. Yo sé lo que le digo, hermano. Estando aquí en la iglesia, a veces están muy lejos de Dios. Pero eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, porque sí, le alaban, le cantan, le dicen cosas a Dios, diezman, ofrendan quizás, hermano, pero su corazón, dice la palabra del Señor, que está lejos del Señor. Entonces nosotros tenemos que checarnos si nosotros, hermano, no hemos malgastado la herencia que el Señor nos ha dado. Ahora, le quiero decir una cosa, hermano, porque mire pues, si este muchacho gastándose, derrochando toda la fortuna, viviendo como un perdido, hermano amado, la mayoría de las veces cuando uno recibe algún bien que no nos costó a nosotros, muchas veces no le damos el valor que tiene. Así le pasó a este hijo que no se puso a pensar cuánto le costó a su padre para poder tener esa fortuna. Ahora, este hijo menor, como muchos, son rebeldes, hermano, e inmaduros. Y este muchacho deseaba vivir su vida en libertad. Mira, hermano, a mí me llama la atención cuando gente que yo vi en la iglesia estar consagrado, gente que estaba enamorado de Dios, algo les pasó, alguna prueba y no la pasaron, hermano amado. Resulta que después, cuando salen de la iglesia, hermano, se destapan en su totalidad. Padre Santo, una vida tan desenfrenada. Digamos que el pródigo que mientras estaba en la iglesia, porque la iglesia significa casa también, digamos que el pródigo mientras estaba en la casa, el hombre se estaba aguantando porque en algún momento se le destapó, se le manifestó lo que ya había en su corazón. Ahora, hermano, este hombre tuvo que llegar hasta lo más bajo. Tuvo que comerse el alimento de los puercos, de los cerdos, que en aquel tiempo era considerado un mundo, hermano. Tuvo que llegar hasta lo más bajo para que entonces el hombre, la mujer, la iglesia, hermano, recobrara el sentido y se hiciera, hermano, y pensara y el espíritu de arrepentimiento entrara sobre él o sobre ella y entonces recobrara su mente y dijera, ¿qué hago yo aquí? A menudo, hermano, las personas tienen que pasar por procesos. A menudo, hermano amado, hay gente que se tiene que quedar sin nada para reconocer y para saber y para acordarse de dónde Dios los sacó. Ahora, muchas veces, hermano amado, cuando están en esa condición, las personas suelen buscar ayuda en personas equivocadas, en religiones equivocadas. Bueno, todas las religiones son equivocadas, ¿verdad? Pero entonces, hermano, este muchacho lo único que hizo fue recordarse de dónde venía. Dios en este año va a provocar que muchos que están en rebeldía, que muchos que están en esa condición de pródigo, aún estando en la iglesia, le vuelvo a repetir, Dios va a provocar que vuelvan en sí y entonces reconozcan que en la casa del Padre hay bendición, que en la casa del Padre hay manifestación, que en la casa del Padre hay perdón, que en la casa del Padre hay vestido, que en la casa del Padre hay anillo, que en la casa del Padre hay buena comida, que en la casa del Padre hay buena educación. ¿Cuánto le dan gloria al nombre bendito del Señor? Yo profetizo un tiempo de Shub sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire pues,
Usted lee la antítesis de esa parábola. Usted se va a dar cuenta que primero habla de una oveja perdida. Usted lea el contexto de Lucas capítulo 15 y va a empezar con la parábola de la oveja perdida. ¿Qué condición tiene la oveja perdida? Está perdida, ¿verdad? ¿Qué revelación me da? Pero hay una condición que tiene la oveja, que la oveja cuando se pierde no regresa sola. La oveja cuando se pierde necesita a alguien que la rescate. Eso fue lo que le pasó, hermano, a aquel hombre que se le apareció el Señor en medio de una zarza. El hombre tenía perdido algunas ovejas, se subieron allá y aquí la encontré. Y de repente, cuando ve la zarza ardiendo, se acerca, ¿no? Usted sabe la historia. Pero entonces, las ovejas tienen una condición, hermano amado, de que dependen de una persona para volver al camino. Hay otra parábola que le sigue después y es la moneda perdida. Pero la moneda perdida no tiene vida. La moneda perdida, hermano, fue a alguien que provocó eso, que se perdiera. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque la moneda no tiene patas, no tiene vida, sino que alguien tuvo que haberla perdido. Diferente es, hermano, la condición. Diferente es la condición de la oveja que se pierde, diferente de la moneda que se ha perdido, pero también diferente era este muchacho, este pródigo, hermano amado, que pidió su herencia, la malgastó y se perdió. Pero en esta parábola, por la oveja perdida fueron, la rescataron. Por la moneda perdida, la buscaron y la encontraron, hermano amado. Pero por el pródigo, ni fueron ni lo buscaron. ¿Por qué? Porque era hijo. Le voy a decir una cosa, a los hijos no se les va a buscar ni se les anda buscando. A los hijos regresan solos. Señor, necesitamos, mire, las ovejas necesitan ayuda humana. Usted está en la condición de oveja, usted necesita ayuda humana. Pero si usted está en el Ginomai, poco a poco va a ir soltando la dependencia, hermano amado, y después va a depender solo de Dios, solo de Dios, solo de Dios, sin dejar a un lado a su pastor, solo de Dios, solo de Dios, solo de Dios, sin dejar a un lado a sus hermanos, solo de Dios. Pero usted se volvió un Ben, usted se volvió en un hijo, usted se volvió, hermano, en un hijo Padre Santo, evolucionó. Usted no tiene que quedarse en la condición de oveja. Eso nos lo demostró el salmista David cuando dijo, y a la casa de mi padre volveré y moraré por largos días. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Hermano, entonces nosotros tenemos que depender de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que depender de la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Ahora, le voy a decir otra cosa. Aquí el padre se enfrentaba a un hijo. Mire, pues le vuelvo a repetir, la moneda no tenía voluntad propia. La oveja tampoco tiene voluntad propia, pero un hijo sí. Entonces acá el papá se enfrentaba a la voluntad propia de su hijo. Contra ello no se puede pelear. La voluntad del hijo era irse de la casa. Pero aferrado, hermano amado, el muchacho, aferrado, hermano, hay hermanos en la iglesia, aferrado que si quieren ir de la iglesia. Entonces, y contra eso no se puede, porque no se le puede violar su voluntad. Ahora, el padre se está enfrentando a la voluntad del hijo, por eso el padre no fue a buscar a su hijo.
Por eso el Padre, hermano, le dio la herencia. Sabe que nuestro Padre Celestial, hermano amado, al ser un Padre amoroso, pero un Dios también que castiga la maldad de nosotros, hermano amado, Él nos tiene como un pródigo muchas veces, que como somos ven, como somos hijos, Él está esperando. Y Él está esperándonos. Y Él está esperándonos. Y Él está esperándonos a que nosotros volvamos, hermano. Este año es un año de volver. Y si te has alejado de la presencia del Señor, si te has alejado de la iglesia, Dios quiere que con lazos de amor y de misericordia vuelvas, hermano amado. El Padre estaba seguro de que su Hijo volvería. Nosotros estamos seguros, hermano, que un día aquellos que se fueron van a volver. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Dele esa fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Increíble cómo el Padre, hermano, nos espera con paciencia. Por eso nuestro Padre Celestial es lento para la ira, grande en misericordia, paciente, hermano amado. Padre Santo, el muchacho ese vagó por mucho tiempo, por su edad, hermano inmaduro. Mire, hermano, muchas veces los muchachitos, ustedes que tienen hijos que ya van a empezar a entrar a la adolescencia, ahorita los que tienen todavía en edad controlable, disfrútenlo. A veces mi hija me decía, ¿disfrutas pegarme? Le decía, no, me duele. ¿Y por qué me pegas? Te tengo que pegar, ¿no? Pero cuando cumplen los 18 años, hermano, se le van a revelar. Es más, a los 17 con 2 meses, ya empiezan ya. Algunos a los 12, algunos antes. Pero, hermano, usted, hermana, que tiene a sus hijitas, a sus hijitos, hermano, con una edad que ya van a empezar a entrar a la pre y a la adolescencia, hermano, tiene que ser fuerte y valiente. Y el tiempo, el periodo que Dios le dé para sembrarle la palabra, traerlos a la iglesia, en cuanto pueda traerlos a la iglesia, gloria al nombre del Señor. Pero cuando ellos alcancen la mayoría de edad, aquí en México, son cardíacos los que alcanzan la mayoría de edad. Porque ya no son manipulables. ¿Y qué vas a hacer si te dicen me voy de la casa después de los 18 años? Algunos están esperando ese mes. Les vas a agarrar del pescuezo. Ya no. ¿Y qué va a hacer? Pues no sé cómo le haga, pero no, pero si el hombre no le dijo nada, era un muchacho, un joven. Mi hermano, Dios en la iglesia a veces levanta dones, ministerios, hermano, tan lindos. Recuérdense que dones y ministerios son cosas diferentes. Dones son los regalos que Dios da para la iglesia. Amén. Ministerios son acá un ministerio, no es el ministerio de niños, no es el ministerio de la alabanza, no. Esos son dones que Dios da. Pero ministerio es cuando Dios levanta a un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Mire, Dios en la iglesia forma 5 ministerios. Pero a veces, hermano, a una edad se le empiezan a revelar al pastor, al apóstol, al profeta. Y le dicen, dame lo que me corresponde. Es decir, dame mi iglesia porque me quiero ir a pastorear a la iglesia. Tanto. Se adelantan al plan bendito de Dios. Y entonces al pedir antes del tiempo su herencia, mire, de veras, yo se lo digo con todo mi corazón. El anhelo es darle su porción a usted. Darle su herencia, hermano. Qué lindo es, hermano, tener hijos en la casa que cuando ya llega el tiempo los levanta uno. Hay una misión allá en Miraflores
y hay como unos 10, 15 ovejitas y que ya necesitan un pastor. Qué lindo es que aunque yo no soy apóstol, hermano, pero soy apostólico, qué lindo es que tú permaneciste en la casa, te portaste bien, le echaste ganas, fuiste fiel en lo poco. Hermano, qué lindo es enviarte y darte tu herencia, darte tu porción, hermano. Porque allá en cierto lugar, hermano, qué sé yo, ¿verdad? Dios dice, por favor, mándame a una evangelista, hermano, que vaya, ¿verdad? Qué lindo es que se preparen los ministerios en la casa, hermano. Qué lindo es enviar a alguien. Siéntase privilegiado, que es un don de Dios y que es un ministerio de parte de Dios, hermano, que lo quiere seguir levantando. Dios, que la Biblia dice, hermano, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, este muchacho pidió su herencia antes de, y ya no disfrutó bien su herencia. Porque no solamente, yo me imagino, hermano, que a este muchacho, a esta iglesia, a este hermano, a esta hermana, hermano, que representa al pródigo, se hubiera quedado en la casa, hubiera aguantado su tiempo, hubiera madurado. Hermano, yo no creo que le hubiera tocado esa fortuna que le tocó. Yo pienso que Dios le hubiera bendecido aún más. No, antes sí. En el nombre de Jesús. ¿Usted cree que al papá no le dolió? No le dolió. Mire, pues. Efesios capítulo 1, verso 18, nueva traducción viviente. Pido que les inunde la luz del corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Eres tú ella? Iglesia, alégrate. ¿Eres tú ella? Tú eres el pueblo santo de Dios. Tú eres su rica y gloriosa herencia. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor, hermano? Y ahí tengo muchos, pero el tiempo se me acabó. Pero mire, ¿sabe qué quiero decirle en esta noche? Una vez más, lo voy a regresar. Ah, Señor bendito aquí. Lo voy a regresar ahí, mire. Y yo no sé si... sí, bueno, bendecimos a los hermanos y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre, que nuestros hermanos que se conectaron a vernos, Señor, tú, Señor, conforme a tu multigracia, a tu poder, a tu amor, Señor, les des esa herencia que ellos necesitan, Señor. Señor, nosotros bendecimos a ese pueblo santo que ha sido obediente, ordenado, Señor, para estar siempre, Señor, pendiente del mensaje que tú les llevas a sus corazones. Permite que ellos, Padre, puedan disfrutar de esas ricas herencias que quedaron escritas en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos a nuestros hermanos y le damos esa fuerte ofrenda de palmas al